entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al discipulado por la gracia de Dios en un lunes más. Quiero contarles que en esta oportunidad acá en el estudio tenemos al pastor Iván, a su esposa Karina y a hermana Mónica. Bienvenidos, qué alegre volverlos a ver, diría don Rigo. Y también a ustedes que amablemente están sintonizando el discipulado, pues bienvenidos a través de las redes sociales. Creo que se van a enlazar también algunos a través del Zoom. Primero Dios técnicamente todo podamos desarrollarlo convenientemente. Esta noche vamos a hablar acerca de la generación maligna, que en el tema general llamado la oración en el tiempo final es la parte número 10, pero que en el subtítulo o inciso del tema general, que esta noche es la generación maligna, vendría a ser una segunda parte, por lo que conlleva y tan importante que estudiemos la palabra y también una información que hemos estado investigando. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Ponemos delante de ti este discipulado, suplicándote, amado Padre, que nos reveles la palabra, que tú tomes el control, Señor, así como dice la Escritura, que cuando oremos seamos guiados por tu Espíritu Santo para saber pedir como conviene. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú el que nos enseñe para poder ser edificados. En el nombre de Jesús, te rogamos que uses mi vida y que también nos dé revelación, Señor, a todos los que participamos, ya sea presencialmente o a través de los medios virtuales, para que juntos podamos edificar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, la base del tema general es este texto de Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esa palabra mal hemos escudriñado que es la palabra desde el griego poneros. Y entonces de ahí pues desprendimos a buscar lo poneros, y que pues a lo largo ya de estas 9 partes anteriores y hoy la número 10, hemos estado hablando acerca de los dichos malignos, el ojo maligno, espíritus malignos, frutos malignos, pensamientos malignos, los tesoros malignos, el corazón maligno, y hemos avanzado hasta acá, a la generación maligna, descrita en Mateo 12:39. Para poder irnos introduciendo en el tema, dado que en este subtítulo viene a ser la segunda parte de la generación maligna, nos encontramos, bueno, será necesario hacer un resumen. Y el texto, ahora sí lo vamos a leer, de Mateo 12:39, dice así: Él, respondiendo, les dijo: una generación malvada y adúltera está buscando una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Aquí esta palabra malvada es la que desde el griego en su etimología es poneros. Es bien interesante que si primero Dios llegamos hasta ahí, que sería bueno esta noche, nos vamos a encontrar que a veces se dice generación poneros y algo más, ¿verdad? Y como en este caso dice generación malvada o poneros y adúltera. Pero me llama la atención, y creo que de esto platicamos hace 8 días, y como estoy haciendo un resumen, me gustaría refrescarlo. Notemos que una de las características muy puntuales de una generación poneros es que anda tras señales milagrosas, ¿verdad? Y esto creo yo que en una parte es porque cuando el hombre anda sin Cristo, sin pacto y sin esperanza, como Dios a todos los seres humanos nos puso un soplo de vida que hace que todos busquemos a Dios. Todos. Todo el que nace trae ese soplo divino.
Sin embargo, cuando no se busca al Dios verdadero, entonces se va a buscar a un Dios no verdadero. Por ende, aún los que se dicen llamar ateos en algo creen, ¿verdad? Tal vez incluso hasta en su propio intelecto. Pero volviendo a lo que aquí puntualmente dice Mateo 12:39, nos encontramos que la generación poneros y adúltera busca señales milagrosas. Ahora, la diferencia entre la generación de los justos, que somos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús, entonces vendría a ser que nosotros sí anhelamos ver las señales milagrosas, pero que no andamos tras las señales, sino buscando la palabra, porque el principio escritural es que las señales siguen a la palabra. Entonces, para que nosotros no seamos de esa generación poneros, debemos recordarnos siempre, no andar buscando las señales milagrosas, sino la palabra de Dios, para que por la impartición de la palabra, entonces también Dios nos conceda ver las señales milagrosas. Bueno, lo otro que considero necesario que podamos tocar rápidamente en el resumen sería lo que los diccionarios definen como generación. Y se le llama o se define generación, según el diccionario de la Real Academia Española, como una sucesión de descendientes en línea recta. Y aquí vamos a ver si ocupo este pequeño espacio. Platicábamos que a diferencia de una sucesión en un árbol genealógico, donde digamos está el padre, el hijo, el nieto, etcétera, cuando se habla de generación no se habla una línea recta en sentido ascendente o descendente, sino de una línea recta en este sentido, ¿sí? Donde la persona, donde Juan, digamos, es de la generación de Pedro y para ocupar nuestro chapinismo, de María. Pero entonces en un sentido horizontal. Cabe hacer la observación en esto que estamos leyendo y comentando, que las generaciones no dependen o no se refieren, según los estudiosos, de que si se nació en determinado año y tampoco está definido necesariamente que una generación va a cubrir 5, 10 o 15 años, sino que lo que va a determinar una generación es algún evento que marca la sociedad y entonces un grupo de nacidos de determinado año a determinado año constituyen una generación. ¿Ya? Vamos a ver las generaciones en una tablita que preparamos y platicamos hace 8 días, donde vamos a ver eso un poquito más claro en cuanto al asunto gráfico. Dice que, por otro lado, también se puede definir como el conjunto de todos los vivientes coetáneos. Coetáneo se le llama a la persona de la misma edad o contemporáneo. Entonces es un conjunto de gente contemporánea. ¿Sí? Pero vuelvo al punto especial, que es lo que es muy importante, aunque ahorita no estoy poniéndoles versículos en la definición, pero sí para poder entender de alguna manera qué es una generación y luego entender lo espiritual a lo que el Señor Jesús se refería cuando nos decía que hay una generación ponero. También se define como un conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas, esta definición se apega a lo que les comentaba, y recibió educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Yo puse ahí un ejemplo, la generación de la guerra o de posguerra, ¿verdad? Digamos, ahorita tendríamos que esperar, ¿verdad? Si el Señor no ha venido o si no nos ha llevado, a ver si este conflicto armado va a marcar el fin de la generación alfa y el inicio de otra generación. Digamos, ahorita la generación que está es la alfa, que empezó más o menos en el año 2010. Entonces, a ver si ahorita
el acontecimiento a nivel mundial, claro que esto no se vería tan inmediato, ¿va? Pero por ser un acontecimiento geográficamente aislado entre las fronteras de Ucrania y Rusia, pero social y económicamente están afectando el mundo entero, de repente pueda marcarlo. Pero la generación de la guerra o posguerra, que vendría a ser la generación silenciosa, ellos fueron marcados y digamos que catalogados así por los sociólogos debido al impacto que tuvo en la forma de pensar de la sociedad en aquel momento como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial en gran manera. Cada una de las fases de una técnica en evolución, en que se aportan avances e innovaciones respecto a la fase anterior. Esto no se refiere a la definición en cuanto a la generación de lo humano, se refiere a algún aparato, pero yo lo quise anotar porque entonces, pues por lo menos para mí me ayuda a entender un poquito mejor el concepto de generación. Por eso es que nosotros miramos que ordenadores, es decir, computadoras o teléfonos también les dicen de tal generación, va. ¿Cómo es? Se me olvidó el nombre técnico y a veces hago los comentarios y si no los digo, algunos después me reclaman. Pero que tengan piedad los hermanos. Bueno, entonces, ¿y cómo se llama? Procesadores de computadora. ¿No sabes qué procesador tiene tu compu? ¿No te acuerdas? Icor. Ahí está. Icor es, no. Perdóname que no te escucho. Cor. Ah, es que esa es separada. Core i7. Ah, solo corríla ahí al principio. Ah, ya. Entonces, Core i7 y así va. Core y tal número. Entonces, es porque son como generaciones en el caso de equipo. En el caso de nosotros los seres humanos, pues creo que ya vamos ubicándonos, ¿va? En la definición. Ahora, en un diccionario, vamos a ver, el mundo hispano, no, este no es cristiano, pero igual me interesó, o creo que sí. Desde la raíz hebrea dor, también puede significar todas las personas que viven en un periodo dado, una clase de personas caracterizadas por cierta cualidad y una vivienda o habitación. De ahí que también se marcan modas. ¿Mm? ¿Ya? Las generaciones por los eventos contextuales son, digamos, marcadas o fuimos marcados, pero a su vez por la conducta de la generación también se establecen modas, y a veces incluso algunas regresan. Ahora, avanzamos un poquitito más para ir saliendo del resumen y hoy continuar en lo que en esta parte queremos platicar. Deuteronomio 32:7 me impresionó como dice en la versión textual, recuerda los días de antaño, considera los años. O sea, esa es una instrucción bíblica, generación por generación. Entonces lo que vino como un rema a mi corazón de parte del Señor es, revisen las generaciones, considera los años, generación por generación. ¿Ya? Obviamente, como la base del tema es la generación poneros, entonces, y esto concatenado con Deuteronomio 32:7, especialmente lo que queríamos ver, aunque me detuve un poquito a ver también cosas positivas de las generaciones, especialmente lo que queríamos ver eran los aspectos negativos, puesto que estamos hablando de lo poneros, ¿va? Y entonces nos fuimos a escudriñar un poquito, tal vez no escudriñar, pero sí investigar un poquito las definiciones de estudiosos, como por ejemplo esta, dice que fueron datos publicados por the Center for Generational Kinetics en el 2016. Y ellos, al igual que muchos estudiosos, yo creo que me
vi algunos documentos que me dieron de, por ejemplo, una Universidad de México y una de Colombia, donde coinciden con este tipo de análisis. Y ellos, cito la fuente porque fue la que nos pareció ad hoc en el tema, eh, definen generaciones como, digamos, de la que nosotros tomamos en cuenta, dado que todavía hay personas que rayan más o menos en sus edades entre los 80 y 90 años, o todavía hay personas de más años, pues hasta ahí va, porque para qué íbamos a ver las generaciones, o bueno, si el Señor nos hubiera llevado, amén, pero de momento no, en lo que queremos analizar, sentimos que no nos concernía mucho ver de antes del 2025, ¿verdad? Porque casi ahorita tendría 100 años una persona, ¿verdad? Y entonces de ahí que miramos la generación de los llamados tradicionalistas, generación silenciosa o los swingers, la de los baby boomers, la generación X, la generación Y o millennial, la generación Z o silenial, y esta que empezó más o menos entre los años 2009 y 2010, que es la que a la fecha eh, es, es la generación. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Y lo que platicábamos al inicio, que pues solo Dios sabe que el Señor tardará en venir, si este conflicto no va a marcar que digan los estudiosos, bueno, hasta el 2025 se acabó la generación alfa. Y por lo que yo miro, esto es pura pensada mía, no soy experto en esta materia y creo que en ninguna, pero tengo derecho a pensar, va. Entonces parecería como que las generaciones les van poniendo según el alfabeto, alfa, beta, etcétera, hasta llegar a la generación X, Y y Z, y ahorita pues como se habían acabado las letras, empezaron, ¿verdad? Ok. Vamos bien, mis amados. Eh, qué bendición, ya tenemos hermanos en el Zoom. Qué bendición. Esta hermana Erika, no te vemos en pantalla, sería lindo, pero has de estarnos escuchando. Y también acá en el Facebook, también me avisan por favor si alguien del Zoom o en el Facebook nos quiere dar alguna aportación o tiene alguna pregunta. O ustedes también, va, hermano. Ok, entonces avancemos. Ya en este resumen, en la gráfica que vemos en pantalla, solo dejé el nombre de la generación, de qué año a qué año está catalogada, y una fotografía que me pareció bastante, o no tal vez bastante, pero sí un poco representativa. Entonces nos encontramos con la generación silenciosa de 1925 al 1945. Noten que a esta generación le dieron 20 años. Es en el año 45 cuando se da el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces eso marcó para los sociólogos, ¿verdad? Y entonces se da, ¡pum!, precisamente la de los baby boomers. Pero noten ustedes que esta generación ya solo le dieron 18 años. Luego la generación X empieza del 65 al 81. A esta le dieron prácticamente 14 años. La generación Y o la de los millennials la catalogaron del 82 al 93. A esta solo le dieron curiosamente 11 años. La generación Z o Silenial del 95 al 2000, le dieron 5 años, ¿verdad? Perdón, aquí me surge una duda, amados del equipo de investigación. Y ese lapsito, no sé si tenemos alguna referencia de entre el 2000 al 2010. Pero ese segmento, ¿cómo queda, digamos, clasificado en cuanto a los sociólogos? Ujú. Ya.
Ok, bueno, mi pregunta iba en cuanto a este segmento, y perdón que yo haga la pregunta aquí, porque de ahí por eso me reclaman, ¿va? Algunos dicen que ¿para qué mencionamos cosas si no dominamos del todo? Pero es que no lo dominamos, o sea, y si alguien diría, entonces hable de la Biblia, claro, pero tampoco la domino. Lo que pasa es que queremos aprender estudiando, ¿verdad? Y en este caso, bueno, tal vez si no tenemos ahorita puntualmente la razón, podemos explicarla, porque sí nos quedamos con una pendiente ahí en cuanto a la información ¿te acuerdas? Mi esposa hizo una observación. No sé si tienes en mente y pongo yo en pantalla el dato para que expliques por qué fue el dato así, que no era erróneo, sino había que emplear la explicación. Ah, bueno, pues voy a ponerlo en pantalla y tal vez tomas el micrófono para explicar, por favor. Yo voy a tratar de poner en pantalla lo que pasa que hace 8 días, no sé si vieron el tema, ¿no? Dentro de la gráfica que teníamos, que presentamos, eh, teníamos un dato que yo lo voy a poner en pantalla para que nos haga favor nuestra hermana Génesis en explicar qué pasó ahí. Vamos a ver, solo voy a ubicarla. Vamos a ver aquí la oración y tendría que ser en la novena parte. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Sí, excelente. Hermana de... Aquí está. Vamos a ver. Disculpen, amados, que por ahí se tuvo que ubicar ahorita hermana Génesis y la vieron pasar, pero igual verán, aunque tratamos de hacer con calidad la transmisión, no somos expertos. A ver, el dato era, vamos a ver, el dato era este, aquí está. En pantalla, si lo vemos juntos, para los que hace 8 días en el discipulado observaron, atendimos la observación, valga la redundancia, que hacía mi esposa. Si notan ustedes, la generación Y o millennials dice que abarca, según los sociólogos, del 82 al 93. Pero en los acontecimientos que se incluye como influyentes a ellos, aparece el derrumbe de las Torres Gemelas, pero eso fue en el 2001. Y aparece también la guerra de Irak y de Afganistán y el tsunami de Asia y la recesión del 2008. Entonces aquí nos creó cierta duda, que pues luego con mi equipo de investigación pregunté y me explicaron. ¿Nos puedes explicar, por favor, por qué es que en el cuadro de la generación Y o millennials, que es a los nacidos entre el 82 y el 93, se incluye como dato influyente estos acontecimientos que son posteriores? Sí, porque fueron prácticamente los que marcaron parte de su vida, del desarrollo, ya sea de la adolescencia o de una etapa adulta. Entonces, por ejemplo, alguien que nació en el 82, en el 2001 tendría como 21 años, 20. Ujú. Entonces, ya estaba formando parte de la fuerza económica de ese Ya, país. Entonces, afectó su vida más que la siguiente generación, que bien estaban siendo niños. ya, que vendría a ser la de los millennials. Ajá, sí. Ah, Entonces, ya, por eso esos aspectos se mantienen ahí, que marcaron a esa generación, porque ya fue en su etapa de adolescencia o edad adulta, ¿verdad? Donde ya ellos estaban ya formando parte de la fuerza laboral de ese país, de Estados Unidos, o que fueron acontecimientos importantes, más fáciles de recordar que la de un niño, ¿verdad? Si le sí. preguntamos a la siguiente generación qué tanto recuerdan de las Torres Gemelas, probablemente
no les haya impactado tanto como ya una persona ya más grande. Comprendo. Esto quiere decir que una generación, a más de lo que ya habíamos leído y entendido, que en alguna medida la va a determinar acontecimientos de una época, no excluye que son más afectados por situaciones que, como en este caso, no se dieron en el periodo que los sociólogos le ponen, Ujú. pero que sí fueron ellos, como en este caso la generación Y, los más afectados o influenciados, digamos. Así es. Ok, Sí. Ujú. gracias. Gracias, hermana Génesis. Entonces, me recordé y aproveché para explicar por qué estos datos aparecen en esta generación. Eso me da entonces me parecería a mí como la pauta para el comentario que hicimos al principio, en cuanto a que esto que está pasando o va a ser un acontecimiento que va a marcar a la generación alfa, o, o pueda ser que marque el fin de la generación actual y empiece la siguiente, ¿va? Sí, sí, me siguen, amados. Ok, bueno, entonces me voy a salir de aquí para poder regresar a lo que hoy tenemos que platicar. A ver, esto acá y acá. Muy bien. Ok. Bueno, entonces volvemos acá al resumen. Uy, señor, quiero con el favor de Dios que ocupemos 3 minutos porque tenemos que avanzar. Bueno, entonces ahí estábamos, ¿verdad? Ok. Entonces, la generación alfa, que vendría a ser del 2010 a la fecha, y si no tenemos la respuesta a mi pregunta, con el favor del Señor, me comprometo, no juro, pero sí me comprometo, a que en 8 días vamos a ver qué dicen los sociólogos de por qué está así. Es decir, este lapso que aparece acá, ¿cómo es que lo explican, va? Ok, dejemos eso por un lado porque al final, como les repito, no somos expertos en estos temas y lo que tratamos es de investigar, ahí está la fuente referida, seria, pero obviamente pues nosotros no somos sociólogos, pero sí cristianos, de lucha. Bueno, entonces aquí hicimos el resumen de lo que ya platicamos hace 8 días, ¿verdad? Porque eso me ocupó mucho tiempo. Vimos las cosas positivas, acontecimientos, a terminar viendo las cosas negativas. La generación silenciosa, digamos, de sus aspectos negativos, tiene que personas en general aisladas de la sociedad, el aislamiento y la soledad, dos problemas serios en esta generación, ¿va? Tanto por el temor que ellos a veces arrastran o porque también tienen ese tipo de conducta. Piensan que todo tiempo pasado fue mejor y esto la Biblia lo descarta. ¿Recuerdan, va? Dice, no digas que ayer fue mejor. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una misericordia nueva y dice la Biblia que Dios nos lleva de gloria en gloria. Entonces, sea dicho de paso, hermanos, que digamos ahorita probablemente varios de nosotros, de entre nosotros, están ubicándose, ¿verdad? Según su edad, ¿verdad? O de cuándo nacieron. Yo soy de la generación tal, dicen, ¿verdad? Y entonces cuando miran los aspectos se pueden sentir ofendidos. Mi propósito no es molestar a alguien, sino que a todos. No, 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 no. No, el propósito es que podamos ver realmente si hay cosas que nosotros, de lo positivo que bueno, pero especialmente discernamos a la luz de la palabra, si no arrastramos cosas que nos afectaron. Digamos, cuando yo veo las cosas malas de lo que los sociólogos, donde los sociólogos me pusieron a mí, ¿va? Que soy de los silenials. Ya tú. No, yo prácticamente desde de la generación X, ¿va? Entonces, yo digo, impresionante, porque algunos de los aspectos negativos sí los vi reflejados en mi vida, sea dicho de paso antes de Cristo, ¿va? Por eso es que nosotros, aleluya, somos una generación nueva en Cristo, nueva criatura somos. Nosotros, todos los cristianos, somos una nueva generación.
invisible para el mundo, realmente. Y es la que va a perdurar por siempre. Porque estas se acaban, va. Pero la nuestra, que somos los cristianos, no dejará de ser. Aleluya. Bueno, entonces, volvamos a esta. Esta generación dice que tenían matrimonios por interés y conveniencia, fíjense ustedes. Y yo recuerdo que aquí definitivamente estaba mi abuelo, uno de mis abuelos. Y yo recuerdo que él, según me cuenta mi papá, porque yo no lo conocí, era un hombre con mucha determinación, con mucha convicción personal en lo que hacía. Ay, Dios mío, pero ese tiempo y se me está yendo. Pues me dejan contar. Es que me recordé ahorita porque los papás de mi abuelo, o sea, mis bisabuelos, en aquel tiempo era que los casaban por interés y no era mal visto. Entonces, en el caso de mi abuelo, él era de una familia, parece que un tanto acomodada en su región. Se enamora de una muchacha que no era económicamente, parece como que de su estatus. Pero mi abuelo, como tenía convicción, dijo, de esta me enamoré y con esta me caso. Si te casas, te quitamos la herencia. Entonces ella no iba a tener dote. Entonces viene mi abuelo y dice, bueno, pues me la quitan. Lo único que cuando ya se ve él sin la herencia, ya no se siente bien, porque entonces queda económica, diagonal, socialmente, como él se sintió como inferior a la posición de la muchacha. Entonces agarra sus cosas y se va a la costa, siendo de otro lugar, que no le voy a decir, de Guatemala, de la capital, y se va a la costa. Por eso es que en mi caso, mi papá nace en Tiquizate, porque allá, o no sé si de antes, pero conoce a mi abuelita. Y de ahí que yo no conozco, yo conocí de mis tíos abuelos. Mi abuelo falleció joven, muy joven, como a los 46, 47 años, pero repató. Pero yo no conocí más gente, o sea, yo no conocí tíos abuelos, porque mi abuelo tomó esa decisión y ¡pum!, se cortó el vínculo, digamos, en ese sentido. Pero me recordé porque precisamente era la mentalidad de la generación silenciosa. Interesante que ellos, a pesar, digamos, en lo malo, hacían sus matrimonios. En lo bueno es que, aunque fuera así, trataban de mantenerse. O sea, aunque sea así, en ese pensamiento, trataban de no divorciarse, ¿va? Hoy ya ni se quieren casar, ¿va? Bueno, no expresan su opinión públicamente. Ay, Dios mío, el tiempo me está avanzando ustedes. Hoy sí estoy preocupado. ¿Cuánto llevo? ¿Por qué no me dijiste como el hermano ayer? Bueno, los baby boomers, adictos al trabajo, preocupados por la búsqueda de estatus, se considera que es la generación promotora de los derechos civiles, el empoderamiento y la búsqueda de la diversidad. Sí, los baby boomers. Exacto, sí. Y ahí la foto muy elocuente, porque miramos un hippie, ¿va? El hippie era así, los que de veras, ¿va? No los chafas, pero sí con unos pensamientos así terribles, ¿va? La libertad sexual, que libertinaje sexual, el uso de las drogas, el falso pensamiento de paz y amor. Yo me acuerdo que cuando yo era niño todavía tenía compañeritos que hasta hacían el símbolo con la mano y así saludaban, paz y amor, sin saber que ese símbolo, por cierto, es satánico y que el sustento de esa paz y amor era paz en gran manera por el uso de alucinógenos y amor refiriéndose a un desorden sexual terrible. En ese tiempo, creo que fue hablando de la ley agraria también. Sí. De que todos tenían que tener. Sí. Si le pegaste. En ese tiempo. Sí, en ese tiempo fue. Hasta me recordaste a mi abuelo.
otra vez, porque mi abuelo allá se va, muy esforzado, según entiendo. Chispún, y cuando se da la ley agraria, que por decreto expropiaban a los que tenían, que se habían fajado por sus bienes para obtener. Mi abuelito no era de esa línea de pensamiento, entonces lo aprisionan y él, me cuenta mi papá, que se lo llevan solo por el pensamiento, por no pensar como se lo imponían a la gente que pensara. Y lo iban a ejecutar al siguiente día. Donde él estaba preso, dice que él vio cubetas de ojos, de uñas, y oía gritos en la noche de cómo los torturaban. Al siguiente día se da el llamado avión, el sulfato que le decía, que era un avión de... no les voy a contar porque se me va el tiempo. La cosa es de que sí, eso que aportaste ahorita es así. Se da esa... se dan las revoluciones, ¿no? Exacto. Bueno, avancemos. Para ponerle así como el, la guinda al pastel, aquí está, ¿ve? Inclinados a la protesta. Estamos viendo los aspectos negativos, ¿verdad? De la generación X, muchos crecieron en hogares con padres separados o divorciados, provocando así inseguridad familiar. ¿Mm? Yo no sé cómo sería antes, de veras que le voy a preguntar a mi papá. Es decir, antes de la generación X en términos generales. Pero dado que, por ejemplo, en Latinoamérica, que Estados Unidos se empieza a convertir en potencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, empieza a darse la migración de nuestra gente hacia Estados Unidos. Y eso provoca, por lo menos, y tal vez me circunscribo a Guatemala, porque de esto sí tengo yo conocimiento, porque pues ya hasta lo vivimos de alguna manera, ¿va? Como guatemaltecos. Entonces se da la separación por trabajo. Antes, yo le voy a preguntar, sí, de aquí ustedes no van a saber tampoco, ¿va? Pero antes habría que preguntar cómo era. La gente, yo pienso que no se separaba por ir en busca de. Claro, las excepciones, los casos algunos se daban, pero no como se dio, diría yo, en la generación X. De hecho, los sociólogos así lo ponen, ¿va? Una generación cínica, desconfiada, materialista y consumista. Qué duro se oye, ¿va? La generación Y han tenido tantos galardones. Yo me recuerdo que tal vez los que tengo el privilegio pastoral de hace algunos años, no sé si se recuerdan que yo les decía que a mí no me parecía esto que se adoptó por años de que anillo por graduación de primaria, por preprimaria, que por kinder, la puchica. Hoy, cuando yo veo estos datos, me quedé realmente impresionado de ver aquello que yo rechazaba, ¿va? Y lo expresaba también, afectó la generación de los millennials. Porque los sociólogos dicen que han tenido tantos galardones y trofeos durante su crecimiento, que piensan que deben ser promovidos sin méritos reales. Y platicando con una de mis hijas, que por su posición en el trabajo ha tenido relación con jóvenes de más o menos esas edades o más jóvenes, ella me dice, papi, es cierto, me dice, yo he tenido que despedir gente, me dice ella, porque quieren aumento solo porque sí, sin mérito. Y me contó otras cositas, como me hubiera gustado que estuviera ahí, hombre, pero vamos a ver si otro día nos cuenta. Bueno, esta generación muy abiertos a la diversidad en todos sus niveles y también rebeldes e incrédulos. La generación Z o Zillennial, aislados, buena la foto, sentados a la par físicamente, pero cada uno en su mundo, aislados, pasan mucho tiempo frente a una pantalla, especialmente esa es la razón,
Según los estudiosos, 2 de cada 5 reconocen ser fácilmente influenciados por cualquier persona. Miren ustedes lo que hace las redes sociales. Hoy hablaba con mi hijita de eso y le comentaba un poquito de esto, entonces ella me contaba a mí, ¿va? Entonces me decía, mira, hay una jovencita que es millonaria y se volvió millonaria porque hace videos en TikTok, pero dice mi hija que esta muchacha está enferma por el estrés. Pero ¿cuál es su estrés? Hasta me dijo la enfermedad, creo que se me olvidó el nombre, pero es un estrés por la presión que ella siente, porque no le den like. Ese es su problema. Lo impresionante es que estos de la generación Silenial dice que, bueno, ahí está, presentan mayores síntomas de estrés, ansiedad y pensamientos suicidas. ¡Hala, qué tremendo! ¿Va? Se exponen a ser juzgados en redes, que era lo que les comentaba, pero les provoca miedo a ser realmente juzgados. O sea, les importa lo que dice la gente, que ni conocen en las redes sociales, pero cuando son llevados a una exhortación o incluso ante un tribunal, ¿va? Ex tribunal, le tienen miedo. No les gusta, pero sí atienden lo de las redes. En las redes les es más fácil ser ellos sin sentirse marginados, aunque en su escuela, por ejemplo, pertenezcan a una minoría. Son muy incómodos ante las jerarquías. No les gusta. O sea, les pones un cuco, ¿va? ¿Ya? Y luego, pues, no, hay otra nota acá, es la generación más afectada con problemas mentales. Esto no lo digo yo, esto solo es un resumen de lo que se investigó. Padre Santo, miren ustedes qué tremendo. Esta generación dice que muy tendiente a tener problemas mentales. Terrible, ¿verdad? Pero ahora estamos con la generación alfa. Los expertos están avisando de los cambios que traerá el exceso de tecnología en el cerebro en la generación alfa. O sea, solo están comentando los expertos. No, ahorita ellos no están concluyendo todavía porque tendría que pasar más tiempo. Adelante, pasa, adelante. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ok, ajá. Espérate. Con micrófono, si no, no te van a oír. Vaya, perdón, aquí está la explicación de este saltito. Que nos quedó ahí la duda ahorita. Por favor, hermana, ¿cómo es que dicen aquel? Ilumíname. La hermana, ¿por qué no pones otra cosa en la tele, pues? Ok. Eso debería ser para que saca al final. Los bloopers. Eso, los bloopers. Ok. La definición de los años por cada generación va a variar según el sociólogo que haya realizado la investigación y el año en que la realizó. Entonces, por eso es que dependiendo de esos factores, muchos si se hizo en el 2005 el estudio, van a poner a la generación Z hasta el 2005 y así se va corriendo, ¿verdad? Entonces, se citan características generales, pero depende de la persona que hizo el estudio, los años que... Como tú me ayudaste a hacer la síntesis de la investigación, ¿esta parte coincide con el mismo sociólogo o tomamos dos fuentes? Hay dos fuentes distintas ahí. Ok. Sí. Hazme favorcito. Para el otro tema, nos cuentas un poquito más y escarbamos un poquito para ver las fuentes, las dos estas de donde lo pusimos y ampliamos la razón. Yo por lo menos me quedo con un poquito de dudita todavía. No dudo de lo que dice, sino quisiera entender por qué. Okay. Gracias, ¿oíste? Ok, entonces, la generación alfa dice que los expertos están preocupados porque el exceso de tecnología les va a afectar el cerebro con consecuencias negativas. Tremendo, ¿va?
Yo, como abuelito, pues le voy a contar a mis hijos, pero yo aprovecho a hacer un llamado en el nombre de Jesús. Ustedes, hermanos que tienen sus hijos pequeños o que todavía están para ser padres, primero Dios, tomen en cuenta esto, porque aquí dice, pastor, en el caso generación malvada, ¿qué relación hay entre los fariseos cuando Juan el Bautista les dijo generación de víboras? ¡Hala! ¡Qué tremendo! Gracias, hermano Emanuel. Ahorita ya vamos a entrar a los textos, ¿oíste? Solo quería terminar de ver las características porque en la Biblia está todo, pues, obviamente, pero quería ver un poquito lo muy que sí se mira con ojos naturales fácilmente, porque vamos a ver cómo Dios nos lo avisó desde, híjole, mucho tiempo antes. Ok, Perdón. sí, Solo en la generación baby boomer es cuando empezó también aquí en Guatemala el conflicto armado interno en 1960. Ya, Ahí empezó también. en el 60 empezó. 1960. Ganas de hablar otro poquito. Gracias por la aportación. dice que estos de la generación alfa enfrentarán un mundo totalmente diferente al nuestro por la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, el exceso de la utilización de sistemas inteligentes les va como a, no sé si ahí cabría decir atrofiar, pero es que miren, la verdad que hasta en el Chavo salió que si un cerebro no se usa, miren, cualquier órgano del cuerpo que no usemos se atrofia en un momento, cualquier órgano. Es más o menos como un carro, pues, aunque sea nuevo, si el carro no se le da el uso al tiempo conveniente, se atrofia. Semejante es el humano. Entonces, si por un lado está creciendo la inteligencia artificial y por otro lado está a un dedazo, por ejemplo, ya los muchachos, ya ni muchos se esfuerzan por investigarla. Solo le preguntan a Google, ¡pum!, ahí le sale. Y si tienen que hacer un deber de investigación, hasta copy-paste, ni lo leen. Ya no analizan. Entonces su cerebro, yo eso en parte lo que entiendo, que por el exceso del uso de la tecnología, tienen preocupación los sociólogos porque va a afectar negativamente. Las matemáticas. Uy, a mí me da pena, pero hoy los patojos muchos ya ni se saben las tablas de multiplicar. Digo, ¿y cómo van a saber sumar hasta dividir quizás? Bueno, ok, avancemos porque hermano Manuelito también ya nos aportó ahí que ¿dónde está el texto? Muy bien, hermano, vamos ahorita a ver textos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos minutos me quedan? 10. 12. Gloria a Dios. Vaya. Lo poneros en las generaciones según la Biblia. Ok. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo acá. Ahorita nos dieron un montón de likes porque ya pusimos los textos. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces aquí miramos esta vez, generación incrédula. Ya. Como sabía que iba a ser un poquito, tal vez cansadito ver tanta información allá, ya no me fui a poner, digamos, la descripción de la generación incrédula con lo que la descripción del mundo, me explico. Pero yo me recuerdo que creo era la generación de los millennials, creo yo, ¿verdad? El tema es que vemos acá cómo el Señor Jesús dijo claramente, molesto, ¿hasta cuándo tendré que soportar? Entonces aquí nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, va, sin importar en dónde nos puso la sociedad o en qué año nacimos. Porque al final el punto es quitarnos lo poneros, que en este caso parte de lo que hace una generación ponero es que sea gente incrédula. ¿Ya?
Revisemos. Y todos. Pero entonces nos regresamos un poquitito acá, porque entonces habría que ver de entre todos estos quiénes son. Son los millennials. ¿Ya? Claro, si nosotros identificamos tendencia a la incredulidad, doblemos rodillas y como le dijo aquel hombre al Señor Jesús, Señor, aumenta mi fe. Pero parecería que ese problema es especialmente en esta generación, según los estudios. Amén. Miremos otro. De repente, generación por minuto. La generación adúltera y pecadora. Es que esto ha existido en todo tiempo. Pero vamos a ver, ¿se recuerdan cuál fue la generación donde explotó el libertinaje sexual? La siguiente. Fue en la de los hippies, que vendría a ser la generación X. En todo tiempo ha existido el pecado y el adulterio, pero según los estudiosos, ahí se dio como la explosión en cuanto al libertinaje sexual. Incluso ellos son los promotores en gran manera, yo creo que eso no lo leí, pero son especialmente los que dejaron como muy fundamentados los pensamientos de esos de agenda que hoy tiene la ONU, ¿va? Del matrimonio igualitario y todas esas cosas, ¿va? Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Entonces, nos deja ver la palabra que esta generación mala, léase el inciso como generación adúltera y pecadora, quiere decir que no asimila o acepta la corrección en base a la palabra de Dios. ¿Están mal? Y claro, tenemos que hablar de nosotros los hijos de Dios, porque el que está perdido, ¿cómo va a atender? ¿Cómo va a entender? Si no nace, no puede. Pero nosotros sí. Yo me recuerdo de personas, precisamente de un tiempo generacional, que eso lo miraban normal. Que digamos el hombre en sus familias no era impropio el que anduviera con otra mujer. De veras, fíjate, manito. Una generación adúltera y pecadora. La generación indiferente. Lucas 7:31 y 32. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a quién son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. O sea, indiferentes, ¿no? No les importa. No recuerdo ahorita dentro de la tabla que miramos, pero hay una generación, aunque vuelvo a la carga, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido gente indiferente ante las cosas de Dios, como el Señor Jesús definió a estos, ¿va? ¿A qué comparación a esta generación? ¿A qué compararé, perdón, a los hombres de esta generación? ¿Cuál? Esta, que pues no dice el Señor literalmente la palabra indiferente, pero que son indiferentes. ¿Ya? Entonces, vuelvo al punto, por favor, amados, discernamos nuestros corazones. Y si en la tablita que vimos notamos que dentro de todas las cosas malas y de las generaciones que estudiamos, hay una especialmente que es indiferente ante las cosas del Señor, y nos halláramos en esa generación, entonces, pílala, atentos. Porque si bien es un mal que puede afectar a toda la humanidad, según los estudiosos, especialmente a unos de tal edad. ¿Me explico? Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano Manuelito, si podemos ver el texto o si tú nos envías de tu pregunta, el texto donde aparece la generación malvada, que se le llama, el Señor le llama generación de víboras. Dios mío, qué tremendo eso va.
generación de culebras, ¿no? Prácticamente hijos del diablo. Wow. Perdón, pastor, Sí. es que lo que ahorita en mi mente estaba viendo, yo no sé si fue en México que estuvo ministrando el apóstol acerca del lóbulo frontal. Ahí hablo y aquí hace Un poco. poquito, entonces yo estuve estudiando un poquito de eso y esta generación, yo no sé si estoy bien, esta última generación alfa, que también se le está denominando la generación de cristal, él lo mencionó. Entonces es muy difícil, va a ser una generación complicada para que se deje marcar por la tabla, porque por todo lo que está pasando, como que ese lóbulo frontal no le va No va a crecer. no le va a desarrollar como debería de ser. Qué tremendo. Entonces, yo estuve investigando un poquito cuando leí esto el apóstol, pero si digamos, como todo está, para hacerlo fácil, como usted explicaba, entonces ya no se les va a desarrollar el lóbulo frontal, que más o menos a los 21 años termina, es el último órgano, por decirlo así, de parte del cerebro que desarrolla. Sí, hombre. Mira, ¿qué tema estabas estudiando? Del apóstol. No sé si estabas desarrollando un tema que el Señor te dio Sí. a raíz de ese remo. Es que Pues yo le llamé el camino de la reivindicación, los marcados. Ah, Entonces, pero sí vi un poquito de las generaciones que le están llamando la generación X. Inclusive el apóstol le mencionó cuál es la forma de ellos de vivir, ¿va? ya. Que no me digan nada, que no sé qué, y así todos. Sí, fíjate que eso me comentó también mi hijita. Ajá. Me dijo que algo que no les gusta y ya se vuelve un gran lío y hasta dejan irresponsablemente sus trabajos. Sí. ¿Sí? Sí, esa es la generación de cristal, es la de ahorita. Ajá. Cuando se confunden millennials con con la Z, la que está antes de la alfa, y es la generación de los ofendidos. Espérame. Disculpa. Aquí me está dando la aportación el pastor Iván y hermana Génesis nos explica algo. Vamos a ver si en la tabla lo podemos ver. ¿Hay una generación entre la Z y la alfa entonces? ¿O hay una...? Es ¿cómo decirlo? Es como una subgeneración que combina esas dos. Que se le llama la generación de cristal. La generación de cristal, que es la que todo les ofende. Todo les ofende. Todo les ofende. Entonces, y la que combina las anteriores, la generación de millennials con la Z, se le conoce también como la generación Mini. ¿La generación? Mini, la que vive mucho, ni estudia, ni trabaja, no hace nada. Ok, muchas Eso gracias. es como tendencia. Wow, gracias hermanos por esas aportaciones, ¿verdad? Porque entonces nos ayudan a discernir para que ubiquemos, ¿verdad? Aquí lo importante es que llenamos nuestros corazones primero, pero también sepamos esto. Por ejemplo, yo les decía, yo como abuelito ahora, hablarle a mis hijos y a mí, ustedes, tengamos cuidado con esta situación. Porque tampoco podemos caer en el error de limitar a los niños al uso de los dispositivos. Sería una gran tontería, pero con supervisión, cuidado y discernimiento para que no caigan ellos en lo que están ya anunciando los estudiosos y sobre todo la palabra de Dios. Hermano. Está el datito de esta generación que digo, pues que mencionaba nuestro apóstol, que, o sea, la mente, lo que tienen ellos en la mente ahorita es, por ejemplo, me agobias, pero escúchame. No entres al cuarto, pero quiero verte. Sigue de largo, pero ocúpate de mí. No me toques, muéstrame tu amor. No me corrijas, oriéntame. Ya. Digamos que es esa generación de cristal, ¿va? Esa última. Sí, hombre, es que ahora... Dame mi lugar, ¿va? Pero como que... Pero a mi modo, ya no como es, sino que como yo quiero, el niño, el que no sabe... Mira, ¿sabes cómo lo diría yo? Los patos tirándole a las escopetas. Exactamente. Ellos quieren enseñar, entre otras cosas, decían mi papá, ay, es que vamos a decir,
mi papá es un anticuado, y todas esas cosas que ellos piensan, pues, porque no es así, ¿no? Claro. Ok, mientras lo buscas, vamos a avanzar un poquitito. Y luego me avisas si ubicas lo que querías comentar además. La generación indiferente ya la vimos. Sí. Ya va. Sí. La generación torcida, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, yo pensaría que aquí es quizá donde debemos a ponerle el zoom, ¿verdad? Es que la generación torcida a mí se me hace lo que me decían mis profesores de niño. Una maestra, la seño Alba, nos decía, miren niños, nos decía, el árbol que crece torcido jamás se endereza. Entonces, si los niños, es decir, la generación alfa, crecen torcidos, dándose a ocupar tanto, dejándose invadir por la inteligencia artificial y no desarrollar su inteligencia, se van a torcer demasiado. Y Dios sí los puede enderezar, definitivamente, como nos enderezó a nosotros y nos sigue enderezando. Pero el punto es este. Hay una generación torcida. ¿Por qué se van a torcer? Pues en este caso, en base a lo que investigamos, porque van a dejar que el mundo, la tecnología y la inteligencia artificial los haga a como dice una máquina. Es que, hermanos, qué terrible eso. ¿Qué es lo que está haciendo este cuate que investigamos? Usted estuvo... Ay, se me olvida el nombre ahorita. Uno que quiere mandar gente a pasear Ajá, al exterior. que dice que quiere descubrir cuántos cielos hay, si la Biblia es lo que dice. O sea, sí, yo le mandé un video a usted que me lo pidió, ¿se recuerda? Creo que A ver sí. si lo tengo aquí. O usted me lo mandó. Y ahí sí, perdón, Sí. y ahí sí puede entrar el versículo donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Absolutamente, hermana Karina. Absolutamente, porque entonces nosotros, por eso es que vamos a la palabra. Pero también, en base a la palabra, el Señor nos anuncia generación torcida, generación perversa, generación adúltera, etcétera. Entonces vemos ahí y el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Pero es importante ver en cuanto a lo, digamos, natural o secular, qué hay, cómo está la sociedad. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si bien me tengo que cuidar del exceso del uso de los aparatos y tecnología, ya por mi misma naturaleza y mi edad, yo a veces hasta me cae mal el teléfono. Nosotros, ¿verdad? ¿Vos qué sos? Generación de Cristo. Pero no por edad, vamos. Pero ¿no te pasa eso? Que yo a veces digo, ay, no voy a dejar, pero decirle eso a un muchachito, ya se sienten, incluso les da hasta, no sé, ansiedad por no tener el aparato. Entonces, para ellos es otro rollo. Bueno, déjenme avanzar por aquí y no quiero quedarme en deuda, hombre, con Mateo 3:7. Haceme favor, léete Mateo 3:7. Ahí. Sí, haceme favor porque la generación malvada o perversa nos va a dar puntapié para ver más acerca del malvado en la Biblia, pero ya no será esta noche. Entonces, haceme la campaña, leamos el texto que decía el hermano. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo. A mí me parece que esa generación de víboras vendría a ser
aquellos que, por un lado, tienen oportunidad de conocer el camino. Cristo es el camino, la verdad. Pero que no quieren buscarlo por un arrepentimiento genuino. De hecho, estás hablando del contexto de Juan el Bautista, sino por una apariencia de religiosidad. ¿Verdad? Porque por eso es que Juan el Bautista le decía, déjenme para arriba, no sean hipócritas, hombre. Ustedes vienen aquí, pero no vienen arrepentidos. Y ahí tenemos que cuidarnos, vuelvo al punto, ¿verdad? Todos los hijos de Dios, porque no vayamos a caer en ese pensamiento de tener una vida doble, ¿verdad? Que parecemos muy cristianos, pero que realmente no cambia sustancialmente la vida, porque ahí hay mentira. Y entonces se permite al diablo que pueda llegar a reengendrar. El enemigo no engendra, pero sí reengendra, porque él es el padre de toda mentira. ¿Y quién es la serpiente antigua? Satanás. Entonces esa generación a la que ya el Señor Jesús la llama generación de víboras, me parecería a mí que en la involución pasaron por la generación adúltera, la generación que malvada, perversa, la generación incrédula, etc. Hasta que se convierten en una gente llamada o definida en la palabra como hijos del diablo, generación de víboras. En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. ¿Conocieron? ¿Tuvieron oportunidad? Mateo 12:34. Pero no se arrepienten, ¿va? Amén. Se me fue el tiempo, ¿cierto? Hace rato, nada. ¿Perdón? Estamos sobre la hora. Ok, bueno. Mis amados, tendremos con el favor del Señor, si así Él lo quiere y permite, que darle más tiempo a hablar de esto último, porque luego tenemos que ver también algunos aspectos. Vamos a ver un poquitito de esa generación malvada más adelante, no hoy, y luego también a lo que somos llamados, que es hacer la generación de los justos. Y por qué es también que el enemigo, por qué el propósito del enemigo de convertir en una generación malvada a la humanidad. Aunque ahorita con la aportación o pregunta de hermano Manuel nos damos cuenta que yo diría como que es la conclusión, ¿va? De la involución. Ya. Ok. Lindo discipulado, por lo menos yo sí me lo he gozado mucho. Muchas gracias, amados, por haber estado acá. A ustedes que están en línea, en Zoom, gracias. Y pues ahí también a los hermanos que nos han sintonizado a través del Facebook. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Y así quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por esta noche tan linda, donde tú estás en medio nuestro y eso la hace algo hermoso, papá. Te ruego, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros que hemos oído la palabra, para que primeramente puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales, tanto internos como externos, y así, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, podamos discernir si no arrastramos cosas de la generación poneros. Por favor, Señor, libéranos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser realmente esa generación de los justos y que así, en el nombre de Jesús, demos testimonio de aquel que vive por siempre, que eres tú. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos servidores que ocupan su vida, Señor, derramándola para servirte a ti a través de atendernos a nosotros con su talento en los medios y todo lo que hacen de producción. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos.
siervos y doncellas.